Bienvenidos, hoy vamos a hablar con Santiago León Cuellar, un director colombiano. Él es comunicador audiovisual de la Universidad de Antioquia. Ha dirigido varios proyectos, entre ellos está La Calle Estéreo, está Alma y ha también como hecho parte de grandes procesos, digamos, como en realización audiovisual en Medellín y obviamente en Colombia. Vamos a dar un momentico para que la gente se vaya conectando y vaya como entrando a la sesión. Le damos la bienvenida a todas las personas que están conectados. Él es Santiago León Cuellar, comunicador audiovisual y realizador audiovisual de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo intentas evitar ese código y empezar a reflexionar sobre, o sea, quién soy yo y qué es lo que en realidad me interesa? Yo creo que eso se logra como equivocándose mucho, Bastante. fracasando. Es decir, si uno no llega a fracasar en muchos sentidos, en el amor, en las relaciones, con los amigos, La vida, a cagarla. la vida. Sí, yo creo que es mucho de cagarla y de empezar a dar cuenta de que sí, de que uno a veces se queda uno con comportamientos de niño, ¿cierto? De niño, sí. Como de niño adolorido, ¿cierto? Y eso cuando uno ya es grande y empieza a ver que pues empieza a comportarse así con la sociedad que lo rodea, empieza a chocarse, empieza a tener sufrimiento, dolor, pérdidas de amistades o pérdidas de personas, y uno ya, si uno no se da cuenta, hay gente que sigue así toda la vida, tropezones y accidentes y sigue. Porque yo creo que la vida lo que le está mostrando siempre a uno con las cosas que le pasan es que uno tiene que estar constantemente como perfeccionándose, o no perfeccionándose, sino corrigiéndose, buscando, indagando comportamientos, actitudes, conductas, tratar de salirse un poco de uno mismo para observarse desde afuera, porque es muy difícil, bueno, es muy difícil uno observarse a uno mismo. Creo que es lo más duro que hay. Estamos acá, bienvenido a todas las personas que se van conectando lentamente. Estamos acá conectados con Santiago León Cuellar, el realizador audiovisual de la Universidad de Antioquia, y ha dirigido varios proyectos, los cuales vamos a hablar un poquito más adelante, tomándonos una cerveza con el parcero, un sábado de cerveza, cada uno en sus casas, en cuarentena, pero entonces aprovechando. Vamos a empezar a abordar como los primeros proyectos, Santiago, ¿cuál fue el que vos considerás que fue como tu primer proyecto que uno dice, este es como mi primer bebé? La Calle Estéreo, sin duda. ¿Qué es La Calle Estéreo? La Calle Estéreo es un cortometraje que hicimos en Medellín, lo rodamos en el 2010, si no estoy mal, sí, en el 2010. Un colectivo de amigos, bueno, vos sos uno de ellos, estuvo ahí en el rodaje, y varios, éramos un combo como sobre todo de la universidad, que nos habíamos graduado de universidad de comunicación audiovisual. Y Diana Patiño se unió, que también es de la Universidad de Antioquia, ya hizo la producción, y luego conseguimos a más amigos que se fueron uniendo: David Horacio, Simón Mesa, vos, Marisol Ochoa, bueno, un montón. Se me olvidan nombres ahora, pero pero seguramente este es un corto que se hizo con muchas manos amigas, que hubiera sido imposible lograrlo porque no teníamos presupuesto, si no hubiera sido por la participación voluntaria de toda la gente que se metió a hacer ese corto, que uno lo mira hoy en día y es un corto de 30 minutos, que eso es una exageración, larguísimo. Y mi primer corte fue de 45, yo incluso dije, no, le dije, hagamos un largo. Yo le decía a Diana, hagamos un largo ya, vamos a grabar otras escenas. Pero Diana siempre muy juiciosa, no, vamos primero el camino del corto, porque ella fue la que realmente como que le dio mucha estructura al proyecto. Yo era muy loco, yo quería de todo y ella iba como no sé, como dándole una forma estructural a la vaina.
Y recuerdo incluso que ese cortometraje, y es una de las cosas que más, digamos, como recuerdo de ese proceso, y es la forma tan dura que fue hacer toda la preproducción, con sobre todo la parte de presupuesto, la parte de gestión, todo lo que era como lo necesario para poder grabar este corto. Por ejemplo, ¿qué hicieron ustedes para financiar este proyecto? No, pues eso fue una locura. Nosotros trabajábamos en esa época, yo daba unos talleres con el SENA y la Universidad de Antioquia de realización audiovisual, y la verdad 70% de mi sueldo era trabajar en la preproducción de la Calle Estéreo, imprimir flyers, hicimos hasta camisetas para vender. Vendimos camisetas. Sí, exacto. De hecho, de eso me acuerdo que es una experiencia hasta graciosa, porque hay veces las personas que iban comprando las camisetas de vez en cuando se las ponían en las universidades y no sé qué y bla, y ya la gente empezaba a reconocer como la Calle Estéreo, la Calle Estéreo, la Calle Estéreo, pero nadie sabía que era la Calle Estéreo. Es como la Calle Estéreo es un colectivo, la Calle Estéreo es un grupo de qué sé yo, o sea, como que la gente también como que hay veces apoyando, también ayudaba a hacer la difusión como al menos del nombre. Total. La Calle Estéreo, para quienes no saben y que estén conectados, es un cortometraje que realizamos en Medellín sobre dos amigos raperos que quieren hacer un álbum o por lo menos grabar una canción, pero no tienen plata, entonces se meten como con el combo del barrio a ver si pueden vender algo de droga, y todo les sale mal, y entonces terminan como poniendo su vida en riesgo, sobre todo por uno de ellos, y la amistad se ve ahí como confrontada por ese hecho. Y está libre en YouTube. Está pues en YouTube, ajá. O sea, cualquier persona puede ir a ver el cortometraje, dura 20 minutos, entonces lo ven después de que 30, terminemos. 30 ya dura. Pero es un proyecto bastante bonito. ¿Por qué? Porque al parecer, o sea, era tu primer proyecto, ¿no? ¿Cierto? Entonces era como, listo, vamos a hacer cine, vamos a escribir cine. ¿Cómo salió la idea de escribir La Calle Estéreo? No, yo creo que sobre todo era por mi experiencia. Yo apenas hoy estoy entendiendo de dónde viene, weón. Yo en esa época lo tenía muy intuitivamente. Pues mi acercamiento fue muy intuitivo porque me llamaba mucho la atención los raperos que se montaban a los buses a cantar. Y a mí me gusta mucho la música y me gusta el rap también. Y yo admiro mucho a esas personas que se montan no solo a cantar rap, sino a hacer artes y a hacer algo más que vender, ¿me entiendes? Que están como utilizando su talento o buscando un talento y lo usan para ganarse la vida. Eso me parece súper admirable, y entonces por eso esa fue mi primer acercamiento. Y luego con el tiempo me he dado cuenta que el tema es conmigo ahí, que está arraigado, es la violencia de Medellín. La violencia que yo empecé a ver desde niño, que me tocó ver y sentir y vivir, como atracos que me hicieron cuando era chiquitico, que me montaba un bus de 8 años y me robaban un reloj, o que me sacaban un puñal a los 10, o que me apuñalaron a los 16. Bueno, esa violencia de las calles de Medellín pues lo forma a uno y le crea a uno cosas, traumas o lo que sea, lo hace a uno de una manera, lo forja a uno. Y mi acercamiento a este mundo y a este universo de las calles, de la violencia, fue también un poco enfrentar a esas personas que yo veía que eran malas, que yo sentía que eran malas, como tratando de buscar qué había en la oscuridad de esa ciudad, ¿cierto? Porque si no, si yo no enfrento eso, uno se queda con una visión muy binaria de la vida, de que es negro o blanco y ya, que es malo o bueno. O sea, entonces los malos son los que se montan a los buses a cantar, porque seguramente son raperos, pero también muchas veces tienen, por cosas de la vida, conexiones con la violencia de la ciudad.
y eso genera mucha intolerancia, genera violencia también, porque no solo la violencia es ir y sacar una pistola, también es rechazar a alguien, es una especie de violencia. Cuando la gente dice, uy, no, ese pillo, sí o qué, ese pillo, claro, pero hay pillos, el rapero, no sé qué, pero hay pillos que son unos genios. Ahí en las calles estábamos rodeados de artistas y de genios que a veces la situación y el contexto de este país, que es absurdo, pues los lleva a ganarse la vida de otras formas. Es que la economía de Colombia es informal, casi toda, pues más del 60% de la gente se gana aquí la vida de una manera informal. Total. Y aprovechaste entonces este proyecto para, o sea, quitarte esa espinita del miedo y enfrentar esos miedos, pero entonces te metiste al centro en la noche con un equipo de producción, cámaras, sonidistas, o sea, porque no era pequeño tampoco el equipo. No, éramos... No, esta producción se hizo, yo creo que es una amistad muy fuerte y unas ganas de todo el equipo, no solo eran las mías ni las de Diana, sino todos con el mismo nivel de energía, metiéndole todo el power de hacerlo. 20 personas, hasta teníamos van para ir a las locaciones. Teníamos un carrito. Teníamos un carrito. Cuando uno lo dice así, uno es como, hay veces que uno se imagina el cine así, todo posta, con camiones y tal. Y uno no, una van era una vaina de celebrar, era como, bien, tenemos una van. El señor el que nos llevaba las luces las puso la Universidad de Antioquia, y el que llevaba las luces se varaba cada rato porque era una chatarra como del 50, que nos cobraba como 20.000 el fin de semana completo. Entonces nos dejaba tirados cada que había cambio de plano, el señor se varaba, güey. Y entonces nos embalaban a caminar en pleno centro en la noche con equipos. En esa época no existía la comisión fílmica, entonces uno no le pedía, pues los permisos eran muy informales, o pedirle permiso a la gente del barrio, o con la policía ir a decirles trata. Pero las chicas de producción, Diana y Lina Tangarife, hicieron un trabajo increíble porque se consiguieron no solo permisos de la policía, sino apariciones de la policía en la película, una patrulla de la policía que aparece en la película. Conseguimos motos, los actores, Mr. Alien, Pablo, Migasi, todos. Hay una cosa que yo también recuerdo, por ejemplo, de esa y es como esa unión entre el cine y digamos, como entes del Estado. O la policía, cuando llegaba, que nos tocó repetir varias veces esos planos, porque ellos tienen un código también actoral, ¿no? Tienen como una especie de actores, policías. Estamos en este momento hablando de La Calle Estéreo. Es un proyecto que realizó Santiago León Cuéllar en el 2012. Ya está libre en YouTube para que las personas que después de este live lo puedan ir a ver. Bienvenidos allá para que lo puedan disfrutar. Y este proyecto, estamos hablando que tuvo muchos problemas obviamente, era uno de los primeros proyectos de Santiago, y segundo, por guerrilla, como nosotros lo llamábamos allá en Medellín, que era producción guerrilla, hacer cine con las uñas. Entonces fue un proceso muy bacano. Yo aprendí muchísimo, nos equivocamos mucho, entendimos todo el equipo que teníamos que perfeccionar nuestra técnica de rodajes, porque eso con intuiciones no aguanta, ¿sí me entendés? Uno de la universidad sale, porque es que la carrera no es cine, es comunicación audiovisual, entonces uno solo multimedial. Cine y multimedial, que a mí me encanta, yo amo mi carrera y es una chimba de carrera, pero para estudiar cine pues hay que buscar ya es más fácil en Medellín, ya hay una escuela de cine en el ITM, ya hay más gente que está haciendo, y no hay que estudiar necesariamente, uno trabajando o rodando aprende también. En la calle, en escuela de la calle. Pero en esa época ni rodajes habían en Medellín, ni publicidad, ni reggaetón se rodaba. Exacto, es verdad. Los rodajes que se hacían de vez en cuando, weón, que se hacía una película, pues que era un milagro en Medellín.
No, estaba Víctor. incluso yo recuerdo que, claro, yo recuerdo que en esa época, digamos que en Medellín también era como los grandes del cine y pare de contar que era Víctor Gaviria del momento, pero digamos Total. como, incluso recuerdo que el mero formato que era grabar un cortometraje con una 5D en esa época era una cosa, La o sea, revolución. era novedoso, era una vaina de wow, de locos. En el 2010, una 5D en Medellín, marica, la bomba, la Cine bomba. puro, cine Yo puro y veía esas duro. cosas y yo decía, marica, yo no necesito ninguna cámara más, esto es ¿Para qué? impresionante. Claro. Y la verdad es que las ópticas que usamos estaban increíbles, o sea, a mí me gusta mucho cómo David quedaba Horacio fue el director de fotografía de este David proyecto. Horacio. Y es una persona que de pronto hasta en algún momento podríamos estar invitando acá a estas sesiones De de live. pronto, de pronto. De pronto, vamos a mirar, a ver. Ah, vea, por ahí está, por ahí está. Fue la primera 5D en Medellín para video, dice David Horacio. Hey, saludos a David Horacio que está por acá conectado. Saludos. Muy bien, David. Entonces, yo recuerdo, David Horacio es director de fotografía y entonces él llega con la 5D y empezamos pues como que a ver el formato, a hacer un test de cámara y demás y tal. Pero aparte de eso le empieza a meter lente análogo y le empieza a meter lente, sí, como que empieza a jugar con esta óptica y eso quedó increíble. Sí, quedó muy bello, la verdad. A ver, hay una cosa que me encantó y es cómo hicimos la iluminación del bus. Eso era un circular sur, viejo así de vieja guardia, porque además yo quería que se viera más viejo todavía. Entonces conseguimos un bus de los grandes viejos, así como con las sillas medio desgastadas, que no tenía iluminación como las hay ahora. Todos los buses ahora son blancos, súper iluminados. En esa época, y ese bus era como amarillo, pálido, eso ni se veía, huevón. Y era de noche. Ni siquiera. Y era de noche. Entonces esa escena, David se inventó unos LED, compramos unos LED en la cascada, como unos tubitos de LED, con palos de escoba, o yo no me acuerdo, con una batería. Eso fue una cosa súper arcaica y lo iluminamos ese bus. Ese cortometraje se llama La Calle Estéreo para las personas que lo quieran ir a ver en YouTube. Yo recuerdo mucho que digamos como que estos palitos iban en todos los carros, como esos LED sirvieron casi que para muchas cosas que hicieron. Era para todo que se usaban esos LED. Es que no teníamos casi luces y mucho menos en forma de iluminar dentro de un bus, porque pues, teníamos unas 1000 o unas 2000 que nos habían prestado, unas Arri 2000 que eran de la Universidad de Antioquia, pero eso necesita uno estar conectado a la electricidad. No, La Calle Estéreo es un proceso impresionante. O sea, yo y fue de mucho aprendizaje. Porque, por ejemplo, la asistente de dirección, hablemos del tema del asistente de dirección, que no nadie sabía que era un asistente de dirección. Era Simón el asistente de dirección, pero éramos hablando como, parce, ¿cómo te parece la actuación? Bien. Pero ¿quién diseñó el plan de rodaje? Yo no me acuerdo ni quién, no fue el... Creo que fue Diana. Que fue Diana con Lina. Sí, la productora diseñando. Entonces, claro, por eso. Personalizar y establecer las acciones de cada persona del crew era también súper importante, pero esa estrellada también fue como, hey, espere, acá está pasando algo que no debería estar pasando y que podríamos mejorar en el futuro. Es que las cagadas son eso, lo que vos decís, son procesos de aprendizaje para después. Y luego la edición me demoré, bueno, yo me fui porque el rodaje se terminó y yo viajé como luego, exacto, porque entonces ahí veníamos ya, vos decidiste ir a hacer una maestría en España, ¿sí? Entonces luego de esta maestría, o sea, luego del cortometraje te llevaste todo el footage del cortometraje y te lo llevaste para España. ¿Qué pasó allá? Sí, entonces yo me fui con una beca de la alcaldía de Medellín y me fui y junté unos ahorros hasta el ICETEX y todo para irme a estudiar en una escuela de cine en España, en Barcelona. Ajá. Entonces llegué allá con todo el material. Yo creía que iba a ser súper breve sentarme a editar, pero tardé 2 años mientras estudiaba, mientras me instalaba en la ciudad que no conocía.
mientras también conseguía un trabajo, porque allá yo necesitaba también trabajar, no solamente con lo de la beca me alcanzaba. Entonces ese proceso, cierto, me demoró un tiempo, como estar instalado en Barcelona, Es de ir a guerreársela. 8 meses después de estar allá estudiando, ya como un poco más instalado, con un trabajo estable, saqué mi compu, que era un MacBook, ni siquiera MacBook Pro, un MacBook blanquito como modelo blanco, 2000, blanquitos. Eran unas maquinotas en la época igual. Y con ese lo conectaba yo a un monitor, a una pantalla, y ahí en ese Maxito edité. Luego Diana Patiño, la productora, llegó a Barcelona también a estudiar un máster en producción, y con ella finalizamos el montaje. Ya yo ya tenía un primer corte, y como te digo, que duraba 40 minutos, y que yo le decía a Diana que quería hacer un largo, que esperáramos y rodáramos unas escenas más para hacer un largo. Pero Diana, muy juiciosa, dijo: no, hagamos un corto de 30, no más. Y eso para mí fue súper difícil, cortar todo un montón de material que yo amaba y el que estaba enamorado. Entonces, pero lo logramos, y quedó de 30. Y eso pasó con La Calle Estéreo en Barcelona. Cuando yo llegué a Barcelona, bueno, lo primero, yo ya sabía que me iba a quedar por lo menos 2 años. Entonces es como sobre todo cambiar de vida primero. Antes de estar pensando yo en hacer cosas, yo estaba primero preocupado por mi estabilidad. Y yo creo que el proceso creativo fue de la mano de ese descubrimiento de un montón de traumas. Yo creo que en España descubrí y empecé a entender que yo tenía problemas mentales, emocionales, ¿me entendés? Que yo estaba jodido. Lástima que apenas fue en España, porque desde acá ya... Había cagado mucho en Medellín. Entonces llegué allá y estando, pues no estaba solo totalmente, pero digamos estaba lejos del grupo de apoyo familiar, por ejemplo. ¿Sí? Que uno ya estando en otro país, en otra ciudad, al otro lado del charco, estás lejos de quien te ha apoyado toda la vida, o quien ha sido tu refugio, que es tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu familia, pues. Tus amigos incluso. Tus amigos, weón, obviamente. Y entonces uno llega allá y es solo a enfrentarse con una cultura que a primeras no es tan amigable. La cultura catalana es dura. Es gente hermosa, son increíbles, ¿no? Pero es muy difícil entrar en ese... Como que toma su tiempo, siento yo, toma un poco más de tiempo poder fraternizar o poder, digamos, como tener unos vínculos, sea de trabajo, sea de amistad, sea de muchas cosas allá. Sí, porque además porque tienen otro idioma y es una cultura, o sea, la ciudad y todo el urbanismo está diseñado en catalán principalmente, y obviamente en castellano, pero la segunda lengua es el castellano. Entonces yo estaba totalmente como un extranjero, además con la etiqueta de sudaca, que no que es fuerte. No hay que olvidar que en Cataluña, bueno, sobre todo en España, todavía hay muchos temas racistas. Entonces, y que además los españoles a primera vista son rudos, pues como que dicen las cosas de frente, sin edulcorar tanto las cosas, dicen como son de frente, y no tienen como esa cautela para, por ejemplo, pedir algo. Nosotros es tan amable, por favor. Sí, por usted favor, no le molesta. Es que puede. Allá es directo, dame una birra, tío, pum. Ajá. Y entonces se siente cortante y grosero y como violencia un poco. Uno lo siente primero violento, pero es su forma de ser. Claro. Y el que te atiende, pum, te la tira ahí, son 3 euros, pum, así, muy... O sea, a vos te dio duro también como esa parte, ese choque, digamos, cultural. Total, al principio me dio duro, pero es cuestión de un par de meses, 2, 3 meses, que uno se empieza a acostumbrar y ya empieza uno a ser amigos. Y bueno, no, la vida... Yo recuerdo que en esa época mandaste un videoarte
o no recuerdo si era el cortometraje o era el videoarte de los, que son como unos planos. Eso está en tu canal de Vimeo, ¿no? Sí, en canal de Vimeo, se llama Parceros. Parceros, no, Y Parceros. estuvo, Creo que es el cortometraje, sí. y Y mira, estuvo seleccionado en Santa Fe de Antioquia, fue pero vos Parceros y fue Daboom, fueron dos ese y año. da boom, exacto. Entonces yo Y hice, muchas gracias de hecho, porque yo recuerdo que en esa época vos estabas en España y yo le decía, pero vos no vas a ir al Festival de Santa Fe de Antioquia. Y vos me dijiste, si quieres te meto en el club, como si hiciera parte del club, y yo me fui a disfrutar del Festival de Santa Fe de Antioquia. estuviste en la casa de Caja de Pandora, yo me acuerdo, y yo mandé una Claro, carta, no, yo es que, porque yo dije, hey, puede ir alguien a mi nombre. Y me dijeron, no, ¿qué tal? Y yo, ¿qué? Y escribí una carta, esa por falta. favor, falta de respeto con la humanidad. Y te metieron a vos a la Caja de Pandora. La pasé re bien, la pasé re bien. Ah, bueno, ya No, sabes, aparte de eso, a que la orden. el festival de cine de Santa Fe de Antioquia, perdón, en la época, era un festival donde aparte de tener pues como la parte de entretenimiento que era bastante amplia, una parte académica que era muy fuerte. Y entonces a poder, digamos, aprovechar esa parte académica, pues para, o sea, genial, ¿no? Al Sí. menos no se perdió, ¿eh? Mira, Parceros es un corto que estuvo ahí en la Caja de Pandora, que fue un proceso de académico en la Escuela de Cine de Barcelona. Fue mi primer corto que hice ahí en la escuela y tenía que ver, pues tiene que ver con la inmigración ilegal que se dan en esa ciudad y bueno, en Europa en general. El rebusque tan grande que uno cree que no hay, pero hay un montón de gente rebuscándosela también en las calles y normalmente no, casi todos son inmigrantes y que se quedan sin papeles, que se van a buscar la vida, a quedarse pues como un poco como el sueño de vivir en Europa, que claramente tienen muchísimas más bondades y es más fácil un poco porque hay comedores sociales, entonces la gente no pasa hambre, por más que estés en la calle siempre tienes un lugar a donde ir a comer, a donde vestirte, incluso a donde dormir. Entonces, pues yo veía eso y me sentía como muy identificado. Yo llegué a Barcelona a un barrio que se llama El Clot, Ajá. y El Clot es un barrio muy bacano, ¿no? Es un barrio de mucha diversidad, donde hay muchos latinos también, latinos de Latinoamérica, pues, y donde hay gente de otras partes de España, no solo catalanes, sino que se mezclan catalanes con gente del sur de España, con latinoamericanos, y tenía un amigo que era un pelado boliviano que vendía churros en una churrería destartalada en una esquina al lado de la entrada del metro que sale en la película Parceros. Él se llama Orly, que me quería un montón y que nos hicimos muy buenos amigos, me regalaba churros, yo iba ahí con mi novia y él me daba churros. Y yo tocaba en esa época también música en el metro. En los pasillos del metro salía con mi guitarra, la ponía ahí y con eso me hacía 20 euros a la hora, a veces, o a veces 10, a veces nada. O sea, inmigrante igual, estudiante Sí, latinoamericano que la suda y la sufre y para y poder hacer su porque maestría. es muy costoso, o sea, yo tenía una beca de la alcaldía, pero esa beca solo pagaba la matrícula. Tenía una ayuda del ICETEX, pero esa ayuda del ICETEX me alcanzó para unos meses y ya. Un guerrero este parcero. Entonces Te felicito igual. gracias, bro. Yo me metí al metro a tocar música y así conocí también gente, conocí músicos, conocí calles, conocí más cosas de la ciudad. Y yo creo que esa experiencia fue la que me inspiró a hacer ese corto, Parcero. que son dos parceros inmigrantes que se la están rebuscando y que es un poco una comedia absurda de lo que pasa. También con muchos aprendizajes, muchos errores, o sea, ustedes ven el corto, está subido en mi canal de Vimeo, vimeo.com/santlec, y buscan ahí Parceros y es un cortico de 9 minutos, a blanco y negro, rodado con una Sony HD, no me acuerdo qué Sony es como una Sony HD. Bueno, ¿Y, no, Barcelona increíble. y después de este proyecto, ¿qué vino? ¿Qué siguió? Luego
Fuiste, a ver, después trabajaste en Ático, en Bogotá, decidiste instalar, pues como quedarte en Bogotá como tal. Ah, no, miento. Lady, Sí. Asistencia de dirección de Lady de Simón Mesa. Sí. Entonces ya volví en el 2013 a Colombia y me quedé en Bogotá. Por casualidad me salió un trabajo en Ático, pues yo ya tenía mi tiquete comprado para volver a Medellín y en 2 días María Angélica Osa, que es una compañera de la universidad, me dijo: hey, estoy trabajando en Ático de la Universidad Javeriana y aquí necesitamos gente. Y yo le dije: de una, tin. Y a los 3 días de estar en Bogotá tenía un trabajo y me quedé en Bogotá 2 años. Pero el Lady fue en ese proceso. Yo estaba recién llegado después de Europa, de España. Entonces fui a Medellín solo a rodar Lady. Por un mes me fui para Medellín porque yo tenía que volver a Bogotá a trabajar. Y hice la asistencia de dirección ya con una estructura y ya con una idea un poco más distinto de qué hace a un lo que era la asistente calle de Estéreo, dirección. claro. Y Simón ya es un remaster, se había vuelto en Londres. En Londres. Y yo también había aprendido algunas cositas de asistencia de dirección y yo me metí porque la productora también era Diana, la misma de la calle Estéreo, Diana Patiño, y me dijo: bueno, hagámosle. Y yo dije: listo, me meto, no me paguen, yo lo hago así por amor, porque quiero porque me leí el guión y dije: marica, eso es un proyectazo. Una obra maestra. Ese proyecto fue el que se ganó Cannes, la Palma de Oro de Cannes, y es el único que se ha ganado Cannes en Colombia, la verdad. Entonces es un proyecto que pues fue también como bastante importante, participación y demás, y mucho aprendizaje, porque ya vinieron a aplicar, digamos, como todo ese aprendizaje de la vida, un poco de la experiencia del rodaje y de la formalización académica, ¿no? Sí. Entonces sí, ahí sí, la asistencia de dirección, y aprendimos un montón también, y se ganó la Palma de Oro, estuvimos en Cannes, yo fui con el equipo, ganamos la Palma de Oro con Simón y eso fue una experiencia impresionante, increíble. Claro. Y ahí ahorita hablamos un poquito más de eso, pero ahí empieza un poco también ese proceso de distribución, de exhibición de los proyectos, porque ya empieza uno a entender un poco cómo no es hacer el cortometraje y montarlo en YouTube, sino que hay un proceso también bastante largo atrás, a partir desde el día que ya, digamos, está el corte final hecho, que es ya el proceso de distribución, exhibición y demás. Pero entonces hablemos de eso, después un poquito de hablar del siguiente proyecto, que es uno de los que también, digamos que es el más contemporáneo, y es el proyecto que también fue ganador de FDC, fue también como bastante importante y estuvo en el Festival de Cortometrajes de Clermont-Ferrand, ¿no? En Francia. Y estuvo también fue el inicio en La Habana. O sea, cuéntanos un poquito más de qué es Alma, cortometraje. Uh-huh. Bueno, entonces, con el tema de la distribución, primero, antes de llegar a Alma, pues hay gente que se especializa en eso. Yo creo que uno en el camino, uno se va dando cuenta que uno no puede hacer todo. Puede hacer todo. Exacto. En el cine es eso, en el cine hay que enterarse que uno trabaja con... O sea, el cine se hace de gente. Exacto. Uno no puede hacer cine solo. Entonces hay gente que se especializa y que tiene unas funciones muy específicas, como lo son los distribuidores y los agentes de venta. Ajá. Que pues por algo son distribuidores y agentes de venta, porque tienen contactos, porque conocen gente, experiencia, saben vender. Yo no sé vender. Se dedican a eso. Exacto. Yo no sé vender, soy un fracaso en el mercado total. Paisa que no sabe vender. No, weón, cero. Entonces, María Angélica, la productora, pues empezó a hacer el contacto con Marvin and Wayne, que ya me lo habían recomendado. Andrés Ramírez Pulido me lo recomendó, y el fotógrafo de Alma, que se llama Jaime Barrios, me dijo: presentarles este proyecto, Marvin and Wayne, ellos son muy buenos. Pues me descubrí, yo no los conocía, y descubrí que eran de Barcelona. Entonces, bueno, hay mucho en común, tenemos, bueno, por lo menos hay una ciudad que como que por está experiencia ahí, nos une.
Ajá. María Angélica les presentó el proyecto y ellos se interesaron desde el teaser, antes de rodar, estábamos ya en conversación. Okay. Porque, pues a ver, empezamos a investigar y Marvin Unwin tiene un catálogo súper interesante de cortos. Y bueno, le dejamos pues, el trabajo a ellos, a la final rodamos, yo hice como mi trabajo enfocándome en la dirección, muy de la mano este fue un trabajo, una dirección que no hice solo, digamos. Uh-huh. Tuve muchísima, estaba escuchando todo el tiempo a mi partner que es Michelle Lanos de Mira. Estamos hablando de Alma Cortometraje, un proyecto, ¿sí? O sea, empecemos primero contando un poquito como la sinopsis chiquita de Alma y ahí seguimos con, por ejemplo, la escritura del guión, que me parece también importante en ese proceso que vos estás diciendo con Michelle, con el proceso del casting, que también influyó en el guión y influyó en muchas cosas. ¿Qué es Alma? O sea, el cortometraje de Alma, ¿de qué va? Alma es una historia de una adolescente que la invitan a una fiesta. Por primera vez es invitada a una fiesta, pero ella es un personaje muy tímido, que tiene como un conflicto interior por una transición que está viviendo en su cuerpo, entonces se debe enfrentar a esos miedos internos y eso está representado en ir a una fiesta uh-huh. y con un chico que a ella le gusta y que el chico también pues como que tiene mucha atracción hacia ella. Esa es la historia de Alma. ¿Cómo fue el encontrar la historia de Alma? ¿Cómo encontraste esa historia? Sí, la historia apareció en mi vida, yo la busqué, llegó por Michelle, a través de Michelle, es muy cercana, Alma es familiar de Michelle, entonces yo conocí a Alma a través de Michelle y encontré un personaje increíble que me hizo cuestionar muchas cosas que yo creía que ya tenía como claras en mi mente, que ya había solucionado y resulta que no, que todavía tenía muchas cuestiones sin resolver, temas del género, del binarismo de los géneros, de las orientaciones sexuales, de la expresión de género. Bueno, empecé a aprender un montón de cosas que al principio fueron curiosidades por una transición de género de una chica adolescente y después ya fui normalizando más en mi modo de ver la situación y el personaje. Y así llegamos a Alma, es una familiar de Mitch. Listo. Se ganan, o sea, preparan todo el proyecto para mandarlo a FDC, ¿sí? Se lo ganan en el año 2018 o 17, no recuerdo. Del 17. El 17 y se graba en el 2018, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia, ponerle, entre grabar un proyecto que ya venía, por ejemplo, La Calle Estéreo, que fue con las uñas, vendiendo camisetas, vendiendo boletas, hablando con amigos, buscando coproducciones, tiene más partners que cualquier cortometraje en Colombia, a pasar a un cortometraje o digamos a algo que ya tiene un poquito más de estímulo, que digamos que tiene un poquito como más de como que ya no hay que sufrirla tanto, igual hay que trabajarle mucho porque digamos que los estímulos también no es que completen toda la plata que pueda gastarse en la grabación de un corto, pero digamos que ya es un alivio un poco más fácil grabar con plata, ¿no? Pues sí, vos lo has dicho, es otra cosa. Uno como director tiene la posibilidad de concentrarse en lo que verdaderamente se tiene que concentrar el autor, ¿cierto? Sí. Porque no estamos hablando de un proyecto por encargo ni de algo para venderle a nadie. Estamos hablando de obras que hacen personas, en este caso la hice yo, para buscarme o para encontrarme más bien como autor. Uh-huh. Y eso es en lo que se debe concentrar el director. Por aquí tengo, por ejemplo, libros con los que yo siempre estoy. A ver, esas influencias que tenés también como
esculpir en el tiempo, no sé si se ve. Se ve al revés. Bueno, pues como que cuando uno va a rodar, uno realmente debe estar concentrado en su creación, más no en cuánto le voy a pagar al DIT, Claro. no me alcanza para el catering, sí o no, porque entonces no lo vivís, no te estás enfocando en lo que en realidad deberías estar ahí como pensando. Sí, un director, un autor, tiene que tener el tiempo para buscarse, y en Almas yo ya tenía como ese tiempo y empecé a buscarme. Ya venía con esa búsqueda antes, en un rodaje que vos también estuviste, que es el de Epicentro. Sí. Un corto donde yo empecé a explorar otros lenguajes. Era más de experimentar un poco también como lenguajes y formatos. Muy influenciado por Godard. Aquí tengo este libro de historia del cine de Godard. No sé, personas que siempre me acompañan, Pasolini, como que siempre estoy buscando, cierto, uno siempre que está haciendo una dirección o está haciendo, yo creo que uno siempre está buscando referentes todo el tiempo para mirar cómo lo hicieron ellos y para mirar si realmente es lo que uno es o no. Y ahí es donde yo te digo que uno como director, yo creo que uno es director cuando ya se conoce más a uno mismo, es decir, cuando ya no necesitas hacer cosas para que le guste a la gente, ni estás esperando que a alguien le guste o que te acepten o que pases a un festival. Claro. No, que y en ese sentido, o sea, vos, ¿por qué haces cine? ¿Por qué no haces videos de reggaetón? ¿O por qué no haces, o sea, qué es lo que has encontrado hasta ahora de por qué hacer cine? Sí, yo creo que es justamente por esa necesidad de sanar cosas que tengo yo, problemas internos, emocionales, y buscar una conexión con algo que va más allá de lo material. Y eso, claro. O sea, eso no lo vas a encontrar haciendo una publicidad de salchichas, porque pues ¿cuál es el sentido de un plano de una salchicha y al lado le aparece a 10.000? No sé. También, puede que sí. O sea, sí, le llega el corazón la salchicha. Total. Pero yo digo que el cine es un trabajo muy difícil, muy pesado, no solo porque uno está buscándose, digamos, lo que uno tiene, sino porque plasmar eso, hacer que eso quede en película o en digital, lo que sea, requiere muchísimo tiempo. O sea, cada imagen es un montón de gente, o sea, no es solo vos, no depende solo de vos. Entonces uno se vuelve neurótico, casi que obsesivo, porque tiene que controlar muchos elementos, la luz, el sonido, la actuación, los colores, la actuación, los movimientos de cámara, todo para que expresen lo que uno realmente quiere expresar. Y eso requiere una atmósfera específica en el set. No, eso no es, no, tienes que lograrlo con una armonía alrededor. Por eso es tan caro, porque requiere tiempo. Y no es como en la publicidad. No estoy demeritando la publicidad para nada, sino que los ritmos son distintos. Tú en la publicidad no estás buscando algo tan trascendental, ¿cierto? No estás con una meta tan lejana de algo espiritual, de trascender, del existencialismo. No, solo te preocupa crear un plano que sea bonito, que venda, que tenga una emoción. Que cuente lo que necesita contar y ya está. Bueno, entonces, Santiago, faltan 5 minutos para que este live, dice que se va volando, o sea, tipo, ya apenas empezamos y como que ya estamos como cogiendo el ritmo y ya básicamente por temas de Instagram van a cortar el live, que se corta pues ahorita como a los 50 minutos. Santiago, muchísimas gracias por acompañarme, por tomarte una cervecita, un vinito en tu caso conmigo. De compartir un poco también como esas experiencias con los demás y aprovechar, digamos, como estas épocas de cuarentena
que curiosamente uno ve que la cuarentena como que todo el mundo está aislado, pero la verdad también están súper conectados unos con los otros. Y esto es cine, y el cine siempre es considerado de resistencia. Y estamos seguros que después de cuarentena es resistir y resistir y seguir resistiendo como siempre veníamos haciendo. Sí, Camino, a vos muchas gracias por la invitación, a los amigos y a la gente que se conectó, gracias y saludos. Por ahí veo nombres de parceros, J. Sí, está todo. Mira, por ahí vi a Angie, por ahí está Angie, David Horacio está por ahí. Bueno, a todos los amigos que se quedaron hasta el final o que llegaron en algún punto, un abrazote y nada, ojalá ahí, mientras se corta y se cierra así súper brusco, porque así es Instagram, una anécdota que es la que, a ver, puede ser una anécdota que es la que más risa te da cada vez que la cuentas de un proceso de grabación, ¿sí? O ¿cuál es el proyecto que más odias y por qué de los que has realizado? A mí todos son hijos. Y a mí me da mucha risa en la calle Estéreo. Yo creo que nos pasaron cacharros de todo tipo. Todas. Por ejemplo, una vez íbamos a rodar una escena muy, muy violenta en donde a Nigasic lo tenían que coger y apuntarle con un arma y cascarlo y tirarlo al piso y tratarlo mal a Nigasic y a Alex. Y cuando íbamos a rodar la escena no estaban dos de los personajes de esa escena, Nigasic y Pablo. Ajá. Y resulta que no aparecían y los había cogido la policía. 2 minutos. Porque se habían volado en una moto y los cogió la policía por allá vestidos de sicarios con pistolas falsas y se los iban a llevar para la cárcel y le tocó ir por allá a Diana, a la productora, ir a buscarlos porque para acabar de ajustar se habían perdido porque no sabían manejar moto y ellos tenían que llegar en motos y el piso estaba mojado por la lluvia, entonces estaban aprendiendo a manejar moto alrededor del centro de Medellín con un arma metida en el pantalón, un arma falsa claramente para la producción, pero o sea, cuando menos pensamos la policía los tenía y iba a montar a una patrulla. Se los iban a llevar. Eso fue muy chistoso. Y por ahí preguntan cosas, algún consejo para la gente que quiera hacer películas. En un minuto, y aprovecho para todos a decirle muchas gracias por conectarse y que las mejores. 1 minuto para contestar esa pregunta, Santi. No, el consejo es que las hagan. Quieren hacer, las hacen. O sea, tú puedes hoy en día hacerlas con tu celular. Hay maneras que, incluso lenguajes que no todo se tiene que hacer con una cámara de cine. Sí, tú puedes contar una historia con un celular. Entonces, hacerlas y creer en uno mismo y do it yourself. Buscar la manera de gestionarlas porque los fondos cada vez están más reducidos, cada vez van a poner más peros, yo creo. Claro. Y de pronto van a empezar a censurar más cosas, entonces hay que buscar modos de hacer lo que uno quiere con las herramientas que uno tiene al lado y no limitarnos ni por tiempo de duración de la peli, ni por mercado, ni si la voy a vender, ni si va a llegar a un festival, nada. Y ver muchísimo cine,